Si ignoramos las pruebas exculpatorias por inoportunas, no tenemos caso. Tenemos un comunicado de prensa. Pique le lanzó a Wells una mirada de advertencia que decía: no pongas a prueba a mi detective en mi casa. Pasó a la estrategia. Si vas a hacer esto, dijo con firmeza, hazlo ahora. Si se filtra, quiero decir que lo revelamos inmediatamente por obligación, punto. No se me escapará, dijo Morgan, redactó la citación, la envió y llamó a la supervisora de estacionamiento, una mujer que había aprendido a sobrevivir a 3 alcaldes y a todos los recortes presupuestarios. Enviaré la unidad por mensajería en 1 hora, dijo la supervisora. SH-264 limpio con superposición de reloj. 1 hora después, observaban el cuadrado silencioso de la cabina de un ascensor. A las 0:14:07, las puertas se abrieron. Entraron 2 mujeres, una con un abrigo oscuro y la postura de alguien a quien le han enseñado a ver las esquinas, otra con un abrigo más claro, el pelo recogido y los hombros erguidos por la voluntad. Se mantenían separadas por instinto profesional y por algo más que aún no había aprendido a hacer nada. A las 0:14:35, las puertas se cerraron. A las 0:16:02, la cámara de la escalera del nivel 3 del garaje las captó pasando. Morgan sujetando la puerta, a ver y medio paso detrás. Las marcas de tiempo se asentaban sobre la estimación del forense como una regla. Morgan presentó las imágenes como prueba con la brutalidad pulcra de una verdad que reorganiza una historia. Adjuntó un memorando. Detective presente durante el cronograma exculpatorio mediante el transporte de servicio del testigo material después del incidente. Cadena de notificación EIA según la política 4.12, ella presionó enviar. A Pique, a la admisión del IIA, al expediente del caso, a Wells. La llamada del IIA llegó antes de que se enfriara el café. La voz del investigador era cuidadosamente neutral. Detective Hale, hemos recibido su informe sobre un posible conflicto. Con efecto inmediato, considérese sujeto a revisión administrativa y continuará con sus tareas de campo a discreción del capitán en espera de los resultados preliminares. Punto. Entendido, dijo Morgan. Colgó el teléfono y esperó a que su pulso le indicara que lo había oído. Pique merodeó en la puerta y luego entró, prefiriendo la confianza a la distancia. Bien, dijo, leyendo el memorando. Limpio. Así es como se hace. No lo ocultaste. Eso importa. Wells se paseó de un lado a otro y luego se detuvo. Bien. Monroe queda excluida de la ventana de homicidios de Ramírez. Eso no la exime de Adler, pero complica el panorama. Punto. Eso lo aclara, dijo Morgan. Señaló la pizarra. Theo tenía una nota adhesiva para llamar a M por un libro de contabilidad. Ese libro de contabilidad, si existe, amenaza a alguien cuyo imperio depende de tener las cuentas limpias. Avery era un villano conveniente. Theo era un problema. Punto. Marin Co., dijo Pique, nombrando la gravedad, el llavero, la empresa fantasma, las reuniones. Wells frunció el ceño ante la foto de Marin con el desagrado de quien se da cuenta de que podría necesitar un villano diferente para su cierre. Consíganme algo admisible, dijo. No puedo acusar de simetría. Punto. Empezaremos con los registros de acceso de Marin, dijo Morgan. Y los registros telefónicos de Theo, si lo llamó, si lo conoció, si hubo movimiento de dinero, su teléfono vibró. Laboratorio técnico. Hemos escaneado el DVR de la galería, dijo el técnico. Recientemente se quitaron 2 tornillos de la placa frontal, como sospechabas. Además, encontramos un registro de sesión remota de hace 6 noches. Alguien se conectó brevemente y envió nombres de directorio. No hay audio, pero esto es interesante. La fuga que nos enviaste, el mensaje de voz, hicimos un análisis espectral. Se ha eliminado el ruido de forma exhaustiva. Punto. Alguien detectó un zumbido de unos 60 hercios, dijo Morgan.
Es un problema de electrodomésticos antiguos, lo que significa que probablemente se originó cerca de su DVR y luego fue procesado. O grabado en otro lugar con un zumbido idéntico, pero las huellas dactilares de eliminación de ruido coinciden con las de un complemento de consumo popular. Hora de aficionado vestida de limpia. Envíe el informe, dijo Morgan, colgó y escribió 2 líneas en la pizarra. Acceso remoto a la galería DVR, hace 6 noches. Complemento de eliminación de ruido del buzón de voz. Pique miró la foto de Avery bajo la palabra conveniente, el nombre de Theo y las iniciales de Marin bajo el registro de invitados. Vas a tener que hablar con Monroe, dijo formalmente. Dile qué significa la grabación y cuánto cuesta. Lo sé, dijo Morgan. Línea respetada fue a la casa segura al anochecer. La ciudad había adoptado su aspecto vespertino, las fachadas de las tiendas brillaban, los autobuses suspiraban. Avery abrió la puerta antes del segundo golpe, como si hubiera estado esperando un veredicto. Pase, dijo. Parecía descansada, como se ve uno después de no dormir. Morgan mantuvo la voz serena. Encontramos una segunda víctima, Theo Ramírez. Tenía información sobre Adler y Marin. A la hora de su asesinato, estábamos en un ascensor al otro lado de la ciudad. La grabación te autoriza a usar esa ventana. Avery no se movió, como si las palabras tuvieran que recorrer cada músculo para poder creerlas. ¿Y el precio?, preguntó. Asuntos Internos revisará mi papel, dijo Morgan. Lo denuncié. Fue lo correcto. Avery buscó en su rostro el motivo inapropiado y lo encontró. Lo hiciste de todos modos. Lo hice porque es verdad, dijo Morgan. Y porque la alternativa es una historia que te devora. Algo en Avery parpadeó, luego se tranquilizó. Gracias, dijo. Sin florituras. Un recibo por una deuda que no le había pedido a nadie que asumiera. Seguimos adelante, dijo Morgan. Lo hacemos limpio. No nos apresuramos, ni siquiera cuando nos empujan. Avery asintió una vez. Una promesa sostenida entre adultos que entendían la gravedad y eligieron la caída más lenta. Afuera, la noche se cernía sobre él. Dentro, la habitación respiraba con fuerza. El siguiente paso aguardaba, el que convertiría el caso en una prueba. Por la mañana, la ciudad ya había decidido cuál era la historia. Un programa de radio en la patrulla llamó a Avery galerista de la Viuda Negra. Un comentarista llamó a Morgan comprometido. Los editoriales no necesitaban pruebas. La gravedad se encargó de escribir. Asuntos Internos lo hizo oficial a las 9:07 de la mañana. La oficina del detective Caldwell tenía la sencillez y el orden de una habitación de hotel, mesa, grabadora y 2 bolígrafos dispuestos como rieles. Caldwell hablaba con una voz tranquila, diseñada para no dejar huellas dactilares. Detective Hale, usted mismo reportó un posible conflicto tras presentar imágenes exculpatorias que exculpaban a la señora Monroe por la ventana de Ramírez. Gracias. Ahora debemos determinar el alcance. Morgan mantuvo las manos quietas. El alcance se limita al transporte de servicio y la ubicación en la casa de seguridad. Cadena de custodia documentada. Lo revelé de inmediato. ¿Algún contacto personal fuera de las necesidades de la investigación?, preguntó Caldwell. Ninguno, dijo Morgan. La verdad se interponía entre ellos con el peso de todo lo que omitía. Un toque no era un hecho para el que el departamento tuviera una caja. Su juramento sí la tenía. Ella eligió la que mantenía el caso intacto. Caldwell capturó el bolígrafo, lo destapó y volvió a capturárselo. Con efecto inmediato, queda en licencia administrativa con goce de sueldo pendiente de revisión. Entregue el arma y la placa al empleado de la armería. No acceda a los expedientes.
No se ponga en contacto con ningún testigo ni parte relacionada con la investigación. El capitán Pike se reserva el derecho de consultar con un tercero. Morgan firmó donde el formulario le indicaba que firmara. La placa se le cayó de la palma con más fuerza que nunca. El arma se sintió como si le devolviera un idioma. El empleado de la armería deslizó el recibo sin mirarla a los ojos. El bullpen se fue calmando poco a poco mientras ella lo cruzaba. Podía sentir a sus colegas intentando mirar y no mirar, la compasión y la sospecha tropezándose en la misma mirada. Wells permaneció junto al tablero como si fuera suyo. Taya sintió como una promesa para sí mismo. Esto no es personal, dijo, anticipándose a una defensa que ella no había expresado. Es una cuestión de imagen. Se trata de evidencia, dijo Morgan y siguió caminando. Afuera, las cámaras se agrupaban en la acera como pájaros aprendiendo una nueva forma. Un reportero la llamó por su nombre. Otro lanzó una pregunta con gancho. ¿Te enamoraste de tu sospechoso? Morgan pasó y no les ofreció ningún fragmento de audio, solo una puerta cerrada y la espalda de su abrigo. Si querían una película, podían escribirla. Tenía que vivir con el documental. Sin rumbo hasta que el coche la llevó hacia la casa de seguridad por costumbre. Aparcó a 2 manzanas y se sentó con ambas manos en el volante, mientras la decisión tomaba forma en su pecho. La política estaba clara. También lo estaba lo que había llevado a Avery a una cadena de custodia limpia y ahora tendría que mantenerlos a ambos a raya, llamó a Pike. No soy yo quien le dice nada. Dijo que debería venir de la unidad, no de la persona bajo revisión. De acuerdo, dijo Pike. Le enviaré a Ortiz con la actualización y un punto de contacto para la transición. Tú quédate atrás. Copiar. El teléfono volvió a encenderse, el número de Noah. Dejó que saltara el buzón de voz. Luego, un mensaje de un desconocido con la bravuconería de un reportero. Detective Hale, comente los rumores de que está protegiendo a un asesino. Colocó el teléfono boca abajo sobre el asiento del pasajero y lo dejó sonar contra la tela. Avery envió un mensaje. Cuidado. ¿Estás bien? Ningún signo de interrogación, ningún nombre, solo el hecho de una preocupación que se colaba a través de un cable delgado. Morgan tecleó y borró 2 veces, y luego escribió el único mensaje que sobrevivió al descubrimiento. Por política, no puedo comunicarme. El capitán Pike asignará un nuevo contacto hoy. Por favor, coordínese con ellos. Permanezca con la patrulla. Se quedó flotando sobre el botón de enviar, deseando que el lenguaje pudiera transmitir un tono sin dejar marcas. De todos modos, pulsó el botón de enviar. 3 puntos comenzaron, se detuvieron y desaparecieron. El silencio que siguió fue como un muro que se alzaba sobre ambos. Mediodía, Internet había terminado su ciclo de vida. La foto de Morgan en el instituto apareció bajo un titular sobre el detective con debilidad. Unbound publicó una imagen recortada de ella saliendo del garaje con Avery, sacada de contexto y convertida en un cuadro de escándalo. Los comentaristas hicieron lo que hacen, llenar los espacios vacíos con certeza. Caminaba en lugar de leer, dejando que las manzanas de la ciudad hicieran sus cálculos bajo sus pies. Sin su credencial, las puertas no se abrían. La gente no miró 2 veces. Compró un café en un lugar que no la conocía y al que no le importaba. Se sentó junto a una ventana y observó cómo las sombrillas intentaban ser techos. La llamada de Pike llegó a media tarde. Ortiz informó a Monroe, dijo Pike. Ella contestó. Tranquila.
Se mueve día a día con una patrulla y su asistente. La puerta de la galería sigue tapiada. La nueva cámara está instalada. La prensa tiene su dirección. Recibe mensajes que no quieres que se describan. Morgan imaginó la palabra en la puerta del callejón de Avery, hinchada por la lluvia, imaginándola migrando a las pantallas. Ella aguantará, punto. La gente aguanta hasta que ya no puede más, dijo Pique. Prefiero no probar la costura, punto. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Morgan. Nada que viole el permiso, dijo Pique. Pero si tienes alguna idea, cuéntamela y duerme de una vez. Dormir se sentía como un país extraño que nunca había aprendido a pronunciar. Lo intentaré. A casa y se encontró con un apartamento que parecía preparado para un comprador serio que nunca llegó. El escritorio estaba ordenado por obligación. En la nevera había 3 botellas de agua y un tarro de pepinillos que no recordaba haber disfrutado. Dejó el teléfono sobre la mesa y no encendió la luz. La ciudad ya lo hacía a través de las persianas. A las 5, llegó la primera ola real de mensajes de personas importantes. 2 excompañeros de escuadrones anteriores. La vecina que regó sus plantas cuando ella olvidó tenerlas. Un mensaje de texto de su hermana que simplemente decía: llama si necesitas respirarle a alguien. Les respondió a los 3: estoy bien. Me desligo del caso por ahora. Estaré bien. La mentira no era absoluta. Ella estaría bien. El tiempo era el problema. El trabajo le había enseñado un truco para noches como esta: reducir el mundo a líneas de tiempo y papel. Sacó un bloc de notas del cajón, anticuado, personal, no un servidor departamental, y dibujó 3 líneas verticales. Adler, Ramírez, Marín. Llenó la columna de Adler con lo que cualquier jurado se tragaría entero: ruptura, mensajes de voz, peleas públicas. Espátula. En la columna de Ramírez, escribió: activista, contratista, libro de contabilidad, rumor, nota adhesiva, 2001025. Bajo la dirección de Marin, ella enumeró: Shaw Company, FOB de invitado a las 10:31, traje en el sitio de construcción, acceso a todas las habitaciones, motivo disfrazado de desarrollo. Su lápiz se cernía sobre la pieza que faltaba, la que aún no había nombrado. La fuga, escribió: fuga de audio, y dejó espacio. Un leve zumbido se elevó en su memoria: la nota cansada del DVR de la galería. Noah lo había llamado un refrigerador que aprendía a fallar. El code filtrado había estado limpio de una manera que le parecía incorrecta. Ella trazó una estrecha línea entre la filtración de audio y el vandalismo y esperó a que la conexión se declarara. El intercomunicador de la puerta falló. Lo ignoró. Un momento después, su teléfono vibró con la transcripción del buzón de voz. Un número desconocido bloqueado. ¿Crees que puedes esconderla, policía? Sabemos dónde cuelga esos cuadros. Se lo reenvió a Pique sin comentarios. Luego se quedó muy quieta hasta que el aliento que había estado acumulando recordó qué hacer. Avery no volvió a escribir. Ese era el punto. Morgan la imaginó en la galería, con los hombros erguidos, negándose a inmutarse donde la gente pudiera verla. Imaginó a Noah interponiéndose entre ella y lo peor de la puerta. A las 9, Morgan por fin se dejó caer. El techo se mantenía neutral. La ciudad, incansable, se reconstruía con sirenas y el clima. Pensó en las imágenes del ascensor no como una coartada, sino como una forma de estar viva al mismo tiempo en diferentes tragedias. Pensó en manos sobre lentes de cámara, en tornillos demasiado limpios, en un libro de contabilidad que podría ser lo suficientemente real como para derramar sangre. La ruptura fue la decisión correcta. Todavía dolía como si hubiera sido una decisión equivocada. Se puso la alarma para temprano y se prometió una regla que podría cumplir: hacer el siguiente movimiento legal,
limpio y lo suficientemente lento como para aguantar la prisa de cualquiera. En la oscuridad, las columnas dibujadas a lápiz se esperaban sobre la mesa. 3 líneas que necesitarían una cuarta, dinero, y, finalmente, nombres que no cederían ante la presión. Guión bajo 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 guión. La mañana, el bloc de notas sobre la mesa de Morgan tenía una cuarta columna, dinero. Era lo menos romántico de cualquier historia, y lo más fiel. El dinero se movía cuando la gente mentía sobre el porqué. Empezó con lo que podía tocar legalmente durante su licencia. Archivos públicos, bases de datos de proveedores, búsquedas que cualquiera podía hacer desde la mesa de la cocina. La empresa fantasma que había firmado el contrato de arrendamiento del ático para invitados, Ardmore Capital Partners LLC, incluía una suite con buzón de correo y un agente registrado que representaba a la mitad de la empresa de responsabilidad limitada de la ciudad. Tras compararlo con los calendarios de obra, Ardmore reservó el ático para las visitas en las noches en que Adler buscaba inversores. Cuando el calendario indicaba que MCO era el anfitrión, a la mañana siguiente apareció una segunda reserva al otro lado de la ciudad, una sala de conferencias de un almacén, con un eufemismo cortés. Conciliación de inventario. Ella le envió un mensaje de texto a Pike. Ardmore y Marin accede al patrón de huellas dactilares de www que apunta a registros externos caídos un día después de los eventos del ático. Verifique las órdenes de los contratos del sitio de almacenamiento. Pike volvió a llamar. No te equivocas, dijo. Ortiz sacó los registros de compras. La firma de Marin paga mensualmente por 2 corredores de almacenamiento bajo una estructura diferente. Podemos tramitar una orden judicial limitada para las áreas comunes y colocar cámaras con el consentimiento de las instalaciones, no dentro de las unidades sin motivo. También necesitamos una razón para esperar que se presente. Teo Ramírez, dijo Morgan. Su nota adhesiva, el señor Cole sobre el libro mayor. Creía que había un libro, literal o no, que registraba los pagos extracontables. Si Marin cree que Avery o Theo dejaron ese libro de contabilidad en un lugar al que ella pueda alcanzar. Sugiero un cebo, dijo Pike. Neutral, uno limpio, respondió Morgan. Ni trampa ni persuasión. Creamos una situación en la que una persona culpable decide actuar según su propio plan. Sembramos una declaración veraz, Ledger existe y una ubicación verdadera, el almacén de Avery. Luego, observamos quién aparece para robar pruebas. Pike exhaló por la nariz, el sonido de un capitán contando titulares y estatutos a la vez. Waus hiperventilará. Entonces, firmará si consigue una confesión grabada. Ortiz es el que manda, dijo Morgan, recordándoles a ambos la línea. Habla con Avery, no conmigo. Consigue su consentimiento para usar su unidad de vigilancia. Controla las cámaras. Registra cada cable. ¿Qué demonios? Yo. No toques nada. Bien, dijo Pike. Quédate así. 20 minutos después, Pike envió un mensaje. Se redactó la orden judicial. El fiscal de distrito autorizó las cámaras del pasillo y el audio consensuado con la presencia del dueño de la propiedad, Avery. Ortiz informará sobre la zona y luego te llamaremos si necesitamos un cerebro, no una placa. Morgan dejó el teléfono y volvió a mirar las columnas. El contorno estaba ahí. Ardmore es acceso. Theo es el hombre que vio moverse la mano. Y bajo fuga de audio, añadió, bisagra, acceso remoto a DVR, complemento de eliminación de ruido, fuga sincronizada con vandalismo. Quienquiera que rociara la cámara de la galería también había borrado su memoria. El mensaje de voz furioso no era prueba de asesinato. Era prueba de control narrativo. Ortiz envió una foto desde el almacén. Un pasillo beige con puertas numeradas y un suelo de hormigón que convertía los pasos en anuncios. El sello de fecha brillaba naranja en la esquina.
La unidad B12 dio su consentimiento. Se instalaron cámaras que cubrían la intersección del pasillo y el umbral de la B12. Audio por consentimiento dentro de la B12. Sin incitación, solo presencia, una segunda foto dentro de la unidad, estanterías, cajas, una mesa plegable. Sobre la mesa, una caja de banco etiquetada como Ledger AR con la pulcra letra de imprenta de Avery. Dentro, cuadernos en blanco, vestidos con la impaciencia de la evidencia. Junto a ellos, un accesorio que no lo era, una memoria USB con una pegatina roja que contenía solo un archivo, un documento de texto vacío llamado recon.txt para indicar si alguien había rebuscado. De Morgan se encogió con un viejo instinto de estar allí, de observar la trampa que había tendido con sus propias manos. No hizo nada. Se quedó en casa, abrió las persianas 5 centímetros y dejó que la ciudad fuera su televisor al mediodía, y que llamó. Ortiz acaba de dejar a Avery. Hizo las preguntas correctas y obtuvo las respuestas correctas. Entiende el consentimiento y el riesgo. Noah también está de acuerdo, punto. Como aceptó la parte en la que yo no estoy en la habitación, preguntó Morgan, odiándose a sí misma por preguntar. Como una adulta, dijo Pique. Como alguien que entiende que un proceso limpio es la única manera de recuperar su vida. Bien, Morgan pensó. Y es injusto y necesario. ¿Qué pasa con Marin? Ortiz está sembrando el patrón de hechos, dijo Pique. Un seguimiento rutinario a través del Consejo sobre la retención de documentos. La nota de Teo está en nuestro poder. La existencia de un libro de contabilidad está en juego. Sin mentiras. Su lado se mantendrá firme o se apresurará a limpiar. Marin no se sienta, dijo Morgan. Ella es la comisaria. A las 3, la cámara del pasillo detectó movimiento. Repartidores. Una pareja discutiendo por un colchón. Un hombre con un estuche de guitarra que parecía un falso romance. A las 4:30, Ortiz envió un mensaje de texto a una imagen fija que Morgan podría haber dibujado de memoria. Meaghan Co con un abrigo camel que creía ser una armadura, gafas de sol en interiores, un bolso de mano tan plano que casi no ocultaba nada, y por lo tanto, todo. 2 colegas la flanqueaban. De esos hombres a los que no cuesta nada ignorar hasta que cuesta algo. En esto, Ortiz escribió. El ayuntamiento, por teléfono, afirma que están aquí para recoger sus propios materiales de investigación, almacenados por error. Confirmamos que no hay ninguna unidad alquilada a su nombre. Se van. La imagen mostraba a Marin deteniéndose en el cruce de pasillos, con la cabeza inclinada, escuchando como la depredación escucha las cámaras, los corazones. Miró directamente a la lente y sonrió. Nada. Luego ella siguió adelante. Morgan se aferró al borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No te muevas, le dijo a la parte de sí misma que llevaba años moviéndose. El reloj se imprimió en la pared. 3 minutos, 5, 7. Entonces Ortiz. Abrieron la B12. Audio rodando según consentimiento. Ella está hablando, Pique llamó, en directo desde una camioneta de vigilancia estacionada detrás de un cartel de solo contenedores que nadie creía. Deberías oír esto, dijo, y acercó el teléfono a la señal. La línea siseó y luego se espesó en voces. Avery es tranquilo, contenido y presente por diseño. Esa es mi unidad. Por favor. No toques lo que no es tuyo. Marines, el amuleto que vendía torres a quienes jamás vivirían en ellas. Es usted muy valiente, señora Monroe. Valiente e imprudente. ¿Pensó que jugar a la contable la convertiría en una mártir? Esto es un almacén, dijo Avery. Estoy aquí con un oficial. Estamos haciendo un inventario de la propiedad de la galería. Claro que sí, murmuró Marin. Un crujido, el chirrido pegajoso de la cinta adhesiva. Y esta caja, Ledger AR, es preciosa. Otra voz,
la de uno de los hombres de Marin, en voz baja: «Señora, cámaras. Todo tiene cámaras», dijo Marin, aburrido. «Lo que importa es quién edita». Morgan sintió las palabras como una mano en el soporte de la cámara faltante en el ático de Adler. Un clic, una tapa levantándose, un papel susurrando. El pequeño punto rojo en una unidad USB raspó el aire. «Baja eso», dijo Avery, con la voz aplanada en una especie de coraje que no se anuncia. «Tú. No puedo decidir cuál es la verdad». Marin soltó una carcajada sin humor. «La verdad es un límite de propiedad, señora Monroe. Hombres como Adler lo trazan. Mujeres como yo lo hacen cumplir. Mujeres como usted aprenden a no traspasar. Punto». «Aléjese de la mesa», dijo Ortiz, con una voz ahora profesional e inconfundible. «Señorita Coe, está entrando a un espacio registrado a nombre de la señora Monroe. Aparece en audio y video grabados. Cualquier intento de sustraer o alterar materiales será documentado y tratado como manipulación de pruebas». Silencio. Un cálculo, luego Marin de nuevo. Ahora más fresco. Más delgado. «Oficial. Recibimos un aviso de que aquí se ocultaban registros corporativos robados. Tenemos la intención de asegurarlos». «Tiene la intención de cometer un delito», dijo Ortiz. Retroceda, por un instante. Morgan imaginó que todo se le escapaba: el bolso, la memoria USB, un encogimiento de hombros, una llamada telefónica que convirtió todo esto en una pelea civilizada. Entonces Marin pronunció la frase que puso al mundo en nuevos rieles. «Tú no entiendo qué hay en esos libros». Graham llevaba 2 libros. El segundo enterró nuestros, una inhalación profunda, el sonido de un abogado en su oído. «Los sobornos de nuestra competencia. Esto es propiedad de la empresa». De pique resonó en la línea. «La tenemos en la base de la existencia de libros paralelos y del conocimiento del contenido». «Que siga hablando», Ortiz lo logró sin moverse. «Gracias, señora Coe. Por favor, mantenga las manos donde pueda verlas». El pasillo se llenó de más uniformados. Un supervisor del centro, con una educación impasible, llegó con una llave maestra y una carpeta de políticas. El consejo finalmente convenció a Marin de salir, todo sonrisas y gestos futuros. Pique volvió a la conversación. «Congelaremos la unidad con el consentimiento de Avery, incautaremos la caja de cebo según la orden judicial como medida de control y registraremos la interacción». Tenemos a Marin reconociendo la existencia de 2 libros contables e intentando acceder a pruebas que no son suyas. «Mañana le pediré a un juez una orden judicial más amplia que abarque todas sus unidades de protección». Morgan dejó escapar un suspiro. «Bien. Encadena todo. No dejes que Waus narre esto antes de que se seque la tinta». «Ya le dije que esperara», dijo Pique. Luego, más suave: «Lo hiciste desde tu mesa, no desde mi pasillo». «Lo hice menos mal», dijo Morgan. «Eso tendrá que ser suficiente». Cuando la línea se quedó en silencio, escribió una sola frase debajo del dinero: «La verdad sigue a los libros contables». Marin acaba de admitir que existen. Luego cerró la libreta, lavó una taza que no estaba sucia y se quedó parada en la ventana el tiempo suficiente para ver cómo la ciudad cambiaba la luz del día por el neón. Algún lugar de un pasillo beige que amplificaba las intenciones. Una sonrisa finalmente le había costado a alguien más de lo que ocultaba. Pasillo beige del almacén convertía cada sonido en un anuncio. La fluorescencia sumaba. Un compresor tosió en algún lugar detrás de la pared. La puerta enrollable de la unidad B12 estaba apenas entreabierta. Como un error involuntario podría parecer si llevara candado. El sargento Ortiz se encontraba en el cruce con 2 uniformados, con la cámara corporal parpadeando con un rojo intenso. Dentro de la B12,
Avery y Noah esperaban junto a la mesa plegable. Avery, firme como una burbuja, Noah, pálido pero erguido. Una caja de banco con la etiqueta Ledger AR se encontraba a la vista sin ser tocada. Una memoria USB con una pegatina roja se alzaba como signo de puntuación. A las 6:12 de la tarde, Marin Cole regresó, abrigo camel, gafas de sol y luz invernal. Un bolso que simulaba vacío. Dos hombres un paso detrás, de esos que solo se notan cuando bloquean una puerta. Se detuvo, miró la lente y esbozó esa clase de sonrisa que había convencido al hormigón de que era una comunidad. Señora Monroe, dijo con la voz cálida como el fuego del vestíbulo. ¡Qué coincidencia! Avery, no te moviste. Tú no creas en las coincidencias. Cierto, dijo Marin, dando un paso al frente. Creo en la administración. Cuando la propiedad corporativa se extravía, la devolvemos a su lugar. Ortiz levantó la palma de la mano. Señorita Coe, está en audio y video grabados. Esta es la unidad de la señora Monroe. Entramos con su consentimiento. Se le recomienda no tocar nada. Marin ladeó la cabeza como si estuviera escuchando la audioguía de un museo. Y sin embargo, dijo en voz baja, aquí hay una caja con la etiqueta de contabilidad privada de mi socio. Quizás. La señora Monroe malinterpretó lo que estaba curando. Ella llegó. En la cremallera del bolso susurró. La tapa de la caja del banquero se movió una fracción, lo suficiente para hacer respirar el papel. Manos, dijo Ortiz, ahora más brusco. Fuera de la mesa, de Marin se deslizó hacia Avery, luego hacia la memoria USB. Siempre has sido valiente, murmuró. Valiente e inasegurable. ¿Creías que esconderte en el arte te salvaría de la aritmética? Avery se mantuvo firme. Robar cámaras tampoco te salvará de esto. Un pequeño tirón, involuntario, tocó la comisura de los labios de Marin. Deberías estar más agradecido, dijo. Te editamos amablemente, punto. Editado, repitió Avery. No era una pregunta. Marin volvió a mirar la lente y decidió actuar. Detective Ortiz, dijo, con una disimulación de cortesía y desprecio. Parece competente. ¿Sabe qué es realmente un libro de contabilidad? No es papel. Es influencia. Es quien posee los 4 minutos que todos olvidan convenientemente. Punto. 4 minutos, dijo Ortiz, neutral. ¿Cuántos minutos serían esos? El espacio en blanco, dijo Marin, casi con ternura. El intervalo humano entre lo que pasó y lo que cualquiera puede probar, detrás del cristal de observación, en una camioneta a media cuadra de distancia. El capitán Pique observaba la forma de onda de un pulso de computadora portátil al ritmo de Marin. Tenía a Morgan como orador, su estatus consultivo se extendió silenciosamente hasta su límite más limpio. Ella está bailando hacia ello, Pique dijo en voz baja. La respuesta de Morgan fue baja. Déjala que guíe. No preguntes. No presiones. Deja que ella misma se explique la causa probable. Dentro de B12, Avery no dijo nada. Ella no necesitaba hacerlo. Marin siguió hablando para llenar un silencio que no la acomodaba. ¿Crees que importas? Marin continuó, con la voz cada vez más fina. A Graham le gustabas porque parecías una buena decisión en las fotografías. Tenía 2 libros porque a los hombres como él se les permite comprarse un margen. Iba a eliminarme del margen. Sus dedos flotaban sobre la caja como si conocieran la forma de lo que no estaba allí. Se olvidó de quien le enseñó dónde colocar las cámaras. Ortiz no miró los uniformes que lo flanqueaban. No lo necesitaba. Señora Coe, él dijo, por tu bien, detente. Marin sonrió sin alegría. Oficial, puede masticar su política como si fuera un bocado. Le diré cómo termina esto. Nunca encontrará la herramienta. Nunca me pondrá en ese piso,
Y un jurado preferirá la historia donde la ex enojada perdió los estribos. Siempre lo hacen. Noé sorprendió a todos al hablar. Reemplazamos la cámara trasera, dijo. Su voz tembló, pero no cayó. Aprendimos a mantener los tornillos sucios. Los ojos de Marin se dirigieron hacia él, con desdén. Dulce niño, ella dijo. Cuando eliminas el ruido a 60 hercios, no importa el zumbido que emita tu DVR basura. Allí estaba. El enchufe en el laboratorio había marcado la frecuencia. El método pronunciado porque le gustaba lo inteligente que sonaba. El lápiz de pique garabateó una nota en su rodilla. Tenemos sus manos en el audio, murmuró en la fila para Morgan. Manténgala narrando y luego cerramos. Ortiz no parpadeó. Señora Coe, aléjese de la mesa ahora. ¿O qué? Marin preguntó, volviéndose finalmente hacia él por completo. ¿Me acusarás de intento de robo de utilería? No tienes nada que lo demuestre. A ver, y hablo entonces, no para discutir, sino para colocar la aguja. Teo Ramírez creía que el libro de contabilidad importaba, ella dijo. El nombre cayó como un peso en una balanza. Escribió tu inicial en una nota. Murió por creer que el papel podía hacer visible a alguien como tú. Por un instante, algo en la mandíbula de Marin se tensó. Teo era un lastre, ella dijo. Dejó que los inquilinos le hablaran como si trabajara para ellos. ¿Lo conociste la noche que murió? Ortiz preguntó, no bruscamente, casi gentilmente. Los ojos de Marin dieron la respuesta más pequeña antes que su boca. Me llamó, ella dijo. Él quería comerciar. Ella le sonrió a Avery. Eso es lo que hacen los hombres. Venden mujeres a otras mujeres y lo llaman justicia. Suficiente, Ortiz dijo. Levantó la mano otra vez, como un agente de tránsito deteniendo un accidente. Señora Coe, coloque las manos donde pueda verlas. No está arrestada en este momento. Está bajo observación en un lugar donde no tiene ningún interés inmobiliario. No toque nada. No se acerque a la señora Monroe. Marin se rió una vez. El sonido era quebradizo. Guarde la advertencia, sargento. Nunca lo conseguirá. Se movió, no muy lejos, solo lo suficiente para tocar la tapa de la caja, con la arrogancia de la punta de un dedo. El uniformado intervino. Uno le tomó la muñeca. Otro bloqueó a los hombres detrás de ella. El pasillo se llenó con el sonido de la intención chocando con la consecuencia. Señora Coe, Ortiz dijo con voz nítida. Ahora está detenido para ser investigado por sospecha de intento de manipulación de pruebas y allanamiento. Mantenga las manos visibles. Ella levantó la barbilla. ¿Con qué pruebas? Ella preguntó, burlándose. Ortiz giró su barbilla hacia el ojo de la cámara, el punto rojo parpadeando en el suyo. La sacaron sin esposas, una cortesía que no sobreviviría a la siguiente hora. Sus abogados ganarían sus honorarios esta noche. Ella haría el llamado que pensó que podría elevarla por encima de los estatutos y los jueces. El aire del edificio se movió como si finalmente creyera que la habitación pertenecía nuevamente a la gravedad. Los técnicos de pruebas entraron con guantes y etiquetas. Fotografiaron la caja, la mesa, la pequeña pegatina roja de la memoria USB. Limpiaron la tapa donde la punta del dedo de Marin había resistido con firmeza. Sellaron, firmaron, entregaron, anotaron al minuto y en microfibra. La voz de Pique regresó al hablante, tranquila y cansada. Tenemos suficiente para una orden judicial más amplia, ella dijo. Doble registro por admisión, método en el audio, intento de acceder a la propiedad de un testigo. Despertaré a un juez. Si es lista, correrá a ver a su abogado y dirá que no quiso decir nada. Si es ella misma, redoblará la apuesta. Morgan miró el mapa de su propio techo como si fuera un tablero de exhibición. Al redactar el borrador,
Incluye las unidades estructurales bajo Atmore y los corredores de almacenamiento vinculados a la segunda LLC de Marin. Ella dijo: solicita información digital, correo electrónico, almacenamiento en la nube, para la semana de la muerte de Adler y la noche de Theo. Limitada, pero no tanto como para que se escape. Sé cómo escribir una orden judicial, salve. Pike dijo, con una sonrisa seca y audible. Se suavizó. Y para que quede constancia, esto quedó limpio. Bien, Morgan dijo. La palabra le sonó como agua que había estado racionando. Tiene que serlo. Una hora más tarde, con la orden extendida en camino y el abogado de Marin prometiendo una rendición cortés que no engañó a nadie, Pike llamó nuevamente. Ejecutamos a una de sus unidades, ella dijo. Encontré 2 juegos de libros. Brillantes para los socios, grapados para la realidad. Pagos extracontables, adquisiciones de inquilinos, dinero para los inspectores. Una entrada contable de la semana en que murió Adler, etiquetada como mantenimiento del ático, 4 minutos de retraso, con un pago a un contratista que trabaja como consultor por las noches. Lo buscaremos a continuación. Morgan cerró los ojos. Podía ver la montura del objetivo del ático vacía, la huella aceitosa que alguien había dejado como si fuera una firma. ¿Y la herramienta? Ella preguntó. Aún no, dijo Pike. Pero encontramos un recibo de unas cuchillas especiales compradas 3 días antes de la muerte de Adler. Y una llamada grabada donde Marin dice: consíguele algo que ella reconozca. Que sea poético. Cuchillo Saveri, un duplicado dejado como simbolismo, no como prudencia. El orgullo había vuelto descuidado a Marin. El orgullo a menudo lo hacía. La voz de Pike se suavizó. Ficharemos a Marin antes de medianoche. Podrás leer los documentos cuando la revisión te dé el visto bueno. No antes. Lo sé. Lo sé, Morgan dijo. Ella lo decía en serio. Cuando la línea se oscureció, ella se paró en su ventana y observó cómo las luces traseras unían la calle en líneas que parecían una prueba. En un pasillo de color beige, un punto rojo había parpadeado. Una mujer que pensaba que las cámaras eran instrumentos había actuado para una, y esta vez no le había tocado a ella editarlas. Morgan escribió una línea en su blog legal debajo de dinero, confesión por vanidad, garantía por matemáticas. Luego dejó el lápiz. El caso había dado un giro. El costo se mantuvo. Mañana se decidirá quién lo pagó. Cole fue fichado poco antes de medianoche. La hoja de cargos parecía un inventario de arrogancia, manipulación de pruebas, conspiración, obstrucción, con homicidio marcado como pendiente, mientras el forense terminaba los últimos cálculos. Sus abogados intentaron presentar sus sentencias como malentendidos. A los libros de contabilidad, sellados y embolsados, no les importó. Morgan no leyó nada de esto de primera mano. La revisión la mantuvo fuera del círculo que ella misma había trazado. Ella siguió el caso como lo hacen los civiles, a través de la demora en los sumarios y las cuidadosas omisiones de personas que no querían contaminar un archivo. Cada actualización se sentía como escuchar su propio nombre pronunciado en una habitación diferente. Asuntos Internos la llamó nuevamente 3 días después del arresto. La pluma de Caldwell estaba nuevamente alineada con el borde de la mesa. Recomendaciones, dijo, con voz tranquila. Su revelación fue oportuna. Su rastro documental está limpio. Su ubicación de la señora Monroe en un lugar seguro cumplió con la política. Hizo una pausa. Su participación personal, o su percepción de ella, generó un riesgo evitable para la integridad de la investigación. Recomendamos capacitación correctiva y reasignación a discreción del mando. No es terminación, Morgan dijo.
No es terminación, Caldwell confirmado. Pero no puedes volver a homicidios mañana y pretender que esto nunca ocurrió. Ella conocía su forma desde que el reloj del ascensor se superpuso a su vida. Comprendido. El capitán Pique esperaba en su oficina con 2 tazas que pasaban por hospitalidad. Caso resuelto. He estado pidiendo a alguien que viva y muera por cadena de custodia, ella dijo. Menos calor, más paciencia. Se adapta a tus peores hábitos. Un castigo disfrazado, Morgan dijo, esbozando una media sonrisa. O protección vestida de sabiduría, Pique respondió. Ella se dejó caer en su silla. Salvaste un caso justo al elegir la verdad que te costó caro. Nadie en este edificio lo olvidará. Algunos perdonarán más lento que otros. Déjalos. ¿Qué pasa con Wells? Morgan preguntó. Ahora que tiene libros de contabilidad, ha descubierto un odio basado en principios hacia la corrupción. Pique dijo secamente. Ya está anticipando una narrativa sobre fiscales y detectives valientes. Le sugerí que pluralizara al detective. Morgan imaginó el tablero, las líneas, la palabra conveniente y finalmente se retiró. Gracias, ella dijo. Al final hiciste bien tu trabajo, dijo Pique. Tú también cruzaste la línea. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Los adultos en la sala pueden sostener ambas. Morgan firmó los papeles de transferencia. El número de placa no cambió. El escritorio lo haría. Entregó su tarjeta de identificación de homicidios, tomó una caja de cartón que no necesitaba y no llevó nada que pareciera un agravio. Afuera, la ciudad ya había pasado a su siguiente apetito. Aún así, la prensa encontró ayer formas de reciclar. Un presentador de un programa matutino preguntó si el departamento tenía un problema romántico. Morgan cerró la pestaña. Ella se negó a entregarle su indignación a nadie de forma gratuita. A Berry no llamó. Esa era la regla. Ella no apareció afuera del edificio de Morgan ni envió un largo correo electrónico que permanecería para siempre en un servidor. Ella trabajó. Remontó. Un espectáculo con uñas y terquedad. Ella estaba parada en la puerta de su casa cuando las cámaras intentaron hacerle estremecer, y no lo lograron. Morgan aprendió eso de Pique, no de una pantalla. En el primer día de Morgan en Cold Case, la sala del escuadrón parecía una iglesia que la gente realmente usaba. Archivos que nadie había amado lo suficiente esperaban en cajas grises, cada uno con la promesa de volver a intentarlo. Un detective con 20 inviernos en su perchero le acercó una taza. Bienvenido al carril lento, dijo. No perseguimos, soportamos. Puedo hacerlo. Morgan dijo eso, y lo decía en serio. Esa noche, Pique llamó con la última de las formalidades. Ia lo cerró, ella dijo. Capacitación, traslado y registro en el expediente. No se suspenderá su expediente de ahora en adelante. Wells está redactando una declaración que centra la evidencia y omite adjetivos. Bien, Morgan dijo. Se abrió una pausa y se mantuvo. ¿Está bien? Lo más normal que puede pasar después de convertirse en verbo. Dijo Pique. Me preguntó si debía cancelar su reapertura. Le dije que no. Bien, Morgan dijo. No dejes que escriban el final. Exactamente, dijo Pique. Ve a publicar tu próxima página. Salud. El caso tampoco puede con eso. Cuando la línea quedó en silencio, Morgan se quedó con la sensación de que la obra había sobrevivido, y también las personas que habían dicho la verdad en su interior. El costo no desapareció. Se estabilizó. En algún lugar de la ciudad, una luz de galería se apagaba y se encendía, mientras un temporizador recordaba lo que estaba programada para hacer. Mañana la puerta se abriría. Alguien entraría esperando ver arte y en lugar de ello vería a una mujer que había sido llamada sospechosa y luego declarada libre. Morgan programó su alarma antes de lo necesario.
La mañana pediría firmeza. La noche finalmente se permitió terminar. Galería reabrió sus puertas el jueves. La farola rozó el pavimento mojado. En el interior, los cristales nuevos sostenían el trabajo antiguo y la habitación olía a pintura y resolución. Se formó una pequeña fila, la versión urbana de una disculpa, gente dispuesta a mirar, a comprar, a decir que nunca creyeron en los titulares. Avery se encontraba en el umbral con un blazer negro y unas botas que le permitían subir y bajar escaleras toda la noche. Noé ajustó un foco y asintió silenciosamente desde atrás. En el mostrador, una impresión decía, horas restauradas. Gracias por esperar. Morgan caminó la última media cuadra sin decidirse. Se había prometido a sí misma que solo podría pasar, que no entraría, que las reglas podrían cumplirse incluso después de haber sido reescritas. La campana sobre la puerta borró el resto, Avery la vio. Ningún sobresalto, solo una suave recalibración, como una brújula que se endereza cuando el metal sale de la habitación. Detective Hale, alguien susurró detrás de un teléfono. Morgan mantuvo su atención en la persona que importaba. Felicidades, le dijo a Avery, cuidadosa y sencillamente. Gracias, Avery respondió. Manteníamos los tornillos sucios. Pasó por broma y tesis. Noé dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa y se dirigió hacia un cliente con preguntas sobre el precio. No se acercaron aún. La habitación contenía otras vidas. El contexto requería gracia. Morgan estudió el programa. Una secuencia de paisajes que no eran tanto lugares como climas recordados por el color. Un lienzo dejó 10 centímetros de lino desnudo, como si fuera un soplo deliberado. Deje espacio para llegar, Avery dijo, siguiendo su mirada. Te lo robé. De mí. De sus informes, dijo Avery. No te apresures con la última frase. Deje espacio para las consecuencias. Un reportero rondaba cerca de la puerta. Morgan se movió para darle a la cámara una vista de pintura, no de rostros. Me transferí, Morgan dijo, nombrando finalmente el hecho que hizo esto posible. Caso sin resolver. Estaré leyendo cajas, resolviendo problemas que dejaron de ser ruidosos. Avery saboreó la palabra solución. ¿Es una pérdida? Es una elección, Morgan dijo. Uno que permita que existan otras opciones. La sala se fue haciendo más pequeña a medida que avanzaba la primera ola. Una música salía del bolsillo de alguien, baja y sin nadie que la reclamara. Avery dio un paso pausado. Morgan lo igualó. No quiero una coartada, dijo Avery. Quiero un compañero. Morgan escuchó las palabras como una petición y como un límite a la vez. Entonces lo hacemos donde la luz pueda ver. Ella dijo. Sin ediciones, sin capítulos secretos. Despacio, despacio, Avery repitió. Pero todavía no. Morgan miró hacia Noah. Se mantuvo ocupado con una lista de precios, visiblemente ocupado como quien entiende que la privacidad es un servicio. Dime algo común y corriente, dijo Avery. Compré una alfombra, Morgan dijo. No coincide con nada. Avery sonrió con los ojos. Tengo botas que no combinan con las alfombras. Se pusieron de nuevo a tono con el clima del otro. El beso, cuando llegó, fue pausado y exacto, hecho de la comprensión que siempre había estado ahí y del momento oportuno que finalmente llegó. Sin esconderse, sin ruidos de puertas, sin nada que redactar. No hubo aplausos. La ciudad no se detuvo a fotografiar el aire. Una pareja en la pared del fondo hablaba de una línea del horizonte. Noé registró una venta. Afuera, un autobús silbaba y seguía adelante. ¿Cuándo te vas esta noche? Morgan preguntó.
Cuando la última persona se va, dijo Avery. Cuando las luces recuerdan descansar. Te acompañaré a casa, Morgan dijo. No a la casa segura. No, Morgan dijo. A tu puerta.